Amestoy. Bueno, pues ¿O has encontrado definición para ti? no, uno se está buscando continuamente y no se halla. Bueno, pues una persona interesada por la cultura, interesada por conocerse a sí mismo y por conocer la realidad que nos rodea, ¿no? En ese sentido, pues bueno, decía Ignacio García May que era uno de los autores más preocupados por la realidad española, dentro de la cual, pues indudablemente, la realidad del País Vasco me ha interesado muy especialmente y he dedicado pues una gran parte de mi obra a reflexionar sobre este país nuestro. Naciste en el año 47, eres más joven que tu hermano, que es probablemente el conocido, Por supuesto. Alfredo Amestoy, bueno, pero hacía más referencia, hacía referencia a... bueno, eres de la Plaza Nueva, ahí estamos. de la Plaza Nueva del Casco del Joy Bilbaíno. Sí. Estudias aquí, además me dices que estudias... en el Santiago Apóstol. No, en Santiago Apóstol, pero estudias incluso, vas a San Rico a hacer empresariales. Bueno, después de estudiar en Santiago Apóstol, bachillerato, luego por imposición familiar estudio unos cuantos años económicas en San Rico. Y ahí me dedico pues bueno a llevar las actividades culturales, el cine, el teatro, y bueno, ahí compartí esa escuela de formación que indudablemente es la universidad, y más en unos momentos pues muy duros, muy importantes para el País Vasco, que fueron pues aquellos años 60 fundamentalmente. Y ahí estaba pues Leguina, por ejemplo, que luego fue presidente de la Comunidad de Madrid. Estaba también Xavi Echevarrieta, un hombre extraordinariamente culto, y una persona pues admirable. Te referías a Joaquín Leguina, que también estuvo estudiando por aquí por el programa, y a Xavi Echevarrieta, uno de los miembros, de los primeros, el primero que te tuvieron de ETA. Hay un día que le planteas a tu... ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Alfredo, como mi hermano. Alfredo. ¿Y tu madre? Y mi madre Victoria. Victoria. Vas y le dices, oye, Alfredo, Victoria, que me quiero ir a Madrid a estudiar teatro. Sí. ¿Cómo es ese momento? ¿Estabais en la cocina? Pues verdaderamente dramático, porque mi padre, yo soy el menor de la familia, y entonces pues mi padre quería que me dedicase a sus negocios y demás, ¿no? Y entonces pues bueno, yo le salí por la farándula. Bueno, ya estaba tu hermano, había iniciado ese camino, pero él contaba con que tenía una red en mí para poder él escaparse, ¿no? Y entonces, pues bueno, fueron una situación un poco pues tensa, pero me fui para Madrid, y entonces, pues bueno, ahí estudié con Miguel Narros. ¿Te vas al Teatro de Estudio de Madrid, al Teatro de Estudio de Madrid, están los grandes, con William Layton, con Miguel Ricardo Narros. Domenech, Miguel Narros, que fue uno de mis grandes maestros, y entonces, bueno, ahí aprendí verdaderamente lo que era el teatro. Aquí había hecho teatro en Bilbao, pues cercano a Luis Iturri, y también en la Facultad de Económicas pues también hice teatro, y entonces bueno, me motivaba el teatro, me interesaba. Estudias primero teatro en el TEM y luego te vas a Pamplona para estudiar periodismo. Luego estudié periodismo. ¿Y cómo te dio por ahí? Bueno, ¿Veías que el teatro no tenía? No, me interesaba mucho el teatro como profundizador en el individuo, en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, estudiando el teatro europeo, pues me interesó mucho el teatro documento, de Peter Weiss, de Piscator, de Bertolt Brecht también, una emanación de Bertolt Brecht, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, me interesó extraordinariamente también el tema de la propia televisión, Con el TEM yo fui a las Urdes a hacer teatro popular, como La Barraca de Federico García Lorca. Y entonces me encontré con que un día solíamos hacer un coloquio después de la función, etcétera, etcétera. Y entonces, pues no, ¿y dónde está la gente? No, es que se han ido a ver al santo. Dice, bueno, era un momento de gran fervor religioso, aquellos años 60, ¿no? Nos recibían siempre el alcalde, las máximas autoridades del municipio. Claro, el párroco y el secretario, tal. Entonces, bueno, pues, pero de repente dice, al santo. Bueno, pero ¿qué santo se celebra aquí? No, a ver al santo,
al de la tele, a Roger Moore. Y entonces, bueno, y a las urdes había llegado con los teleclubs de Fraga y de Ibarne, claro, sí, sí. la televisión. Y entonces, bueno, me propuse un poco indagar un poco ahí, ¿no? La conexión de teatro y televisión, ¿no? Y el teatro documento. Y entonces, bueno, mencionabas antes el tema de la España de los Botejara. Entonces, bueno, yo le convencí a Alfredo de que había que entrar por ese cauce, ¿no? De indagar en la sociedad española a través del docudrama. Sí, sí, y entonces, bueno, y ahí colaboré con Alfredo en su mejor programa, yo creo, de todos los que ha hecho, de todos los magníficos que ha hecho. Millones con Plaza. Bueno, magnífico. Muchos pero programas. ese especialmente, yo creo que ahí logró una perfección, ¿no? Y ahora que te veo, utilizas hasta el mismo tipo de gafas ahora que tu hermano, porque es ese tipo de gafa circular, ¿no? Ahora que, no sé, hace tiempo que no le veo. Sí. Bueno, nos parecemos, Sí, nos hombre, parecemos a nuestro padre también. La voz se nos confundía a los tres por el teléfono, ¿no? Oye, vuestro padre, con todas las repegas que me decías, ¿estaría ahora orgulloso de vosotros, de todo lo que habéis conseguido? Pues yo creo que sí. Vamos, él fue una persona verdaderamente magnífica, hecho a sí mismo, y que desde luego pues bueno, propició que nosotros pues estudiásemos, que nosotros progresásemos y que hiciésemos pues precisamente lo que queríamos hacer, ¿no? Indudablemente nos separamos un poco de su trayectoria. Le podíamos haber ayudado más, uno ahora después con los años pues dice, bueno, tal vez nos teníamos que haber comprendido más, ¿no? Es lo que tiene que ocurrir con los seres humanos. Sí. Entonces, hablar más, entendernos más, ¿no? Lo que en ese momento que intentaba casi visualizar cuando te decía cómo se lo planteas a tu madre y a tu padre que quieres hacer teatro, ¿era una utopía que ya se ha cumplido? Pues de alguna forma yo creo que tenemos que estar siempre en la brega, ¿no? El ser humano es un poco ese Sísifo que al cabo de la jornada llega a subir a la montaña una gran piedra y dice, bueno, ya ha subido. Y a la mañana siguiente se encuentra con que la piedra está abajo. Y que hay que subirla otra vez. Que es un mientras continuo. Entonces, bueno, esa es el verdadero atractivo del ser humano, ¿no? El que cada mañana tengamos una ilusión por hacer algo por los demás, por hacer algo incluso de perfección de nosotros mismos. Yo creo que ese es el logro que tenemos que perseguir, ¿no? La utopía te ha traído hasta aquí, hasta este Teatro Campos, en Bilbao. Bueno, a este Teatro Campos magnífico. Yo recuerdo los tiempos en que aquí estaba pues Luis Iturri aquí estrenó Luces de Bohemia, que fue el primer estreno de España, antes que el de Pepe Tamayo, ¿no? Entonces, este Teatro Campos magnífico, ¿no? Y venimos con Tomás Moro, una utopía. Entonces, ya el año pasado vino la Universidad Internacional de La Rioja en su acción teatral con otra obra de Shakespeare, de un conjunto que es Rakatá, que fue Enrique VIII. La última obra de Shakespeare. Y precisamente, pues bueno, Tomás Moro es un poco la continuación de Enrique VIII. Enrique VIII es la última obra que estrenó Shakespeare en el Globo de Londres. Al día siguiente se quemó el teatro. ¿Por qué razones? Algunos dicen que fue un atentado, porque era la primera obra de Shakespeare en la cual trataba a un personaje español, que era Catalina de Aragón. Y además no solo español, sino católico, como Catalina de Aragón. Entonces, bueno, a los pocos meses se fue a Stratford y a los pocos años murió. Entonces, pero quedaba aquí esta obra un poco que Shakespeare la pudo hacer con otros autores también isabelinos, como ha contado Ignacio García May de una forma magnífica, en el ámbito criptocatólico. Entonces, explícame eso de criptocatólico que mi madre no lo entiende. Sí. Bueno, en la circunstancia inglesa de aquel momento estaba el problema de la creación de la Iglesia anglicana y la separación de la Iglesia romana, ¿no? Entonces, por medio estaba indudablemente el divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, y ahí indudablemente, pues, bueno, estaba también todo el ámbito de la reforma
reforma, ¿no? De la reforma. Y entonces, pues bueno, ahí había unos fervientes católicos que creían en lo expresado en el cristianismo y en el catolicismo, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, Shakespeare estaba en ese ámbito. Entonces, muy posiblemente esa obra fuera escrita, digamos, para interpretarse no en el globo, no en los teatros públicos, sino en las familias, etcétera, etcétera. Como dicen ahora, off-Broadway. Off-teatro, off-Londres. Y entonces, pues bueno, esta obra pues es precisamente conecta con Enrique VIII, porque en Enrique VIII se dice, bueno, ¿y quién sucede al actual canciller que cayó en desgracia de Enrique VIII? Pues Tomás Moro. Y dicen, Tomás Moro, pero si es un intelectual, ¿cómo va a actuar en política? A saber lo que vaya a hacer. Bueno, lo cierto es que fue un gran canciller, pero no se plegó a las exigencias de Enrique VIII. Y entonces quiso él ser fiel a su conciencia y a sus creencias. Y entonces, bueno, algo que en este momento pues necesitamos también es un espejo para la sociedad actual de esos políticos que están hoy en día en esa gran empresa que son los partidos. Remover los valores. Sí, bueno, y fijos en lo que diga el consejero delegado, ¿no? Y entonces, y sin embargo, sin un punto de crítica ni de fidelidad a sus propios principios, ¿no? Entonces, bueno, pues venimos al campus a través de la Universidad Internacional de La Rioja, de Unir Teatro, explícame ¿verdad? eso, eres el director de la... De Unir Teatro. De Unir Teatro, que es perteneciente a una universidad que no existe. La extensión cultural, la extensión, con cierta picardía. Que existe en la nube, en la nube de Internet, en la nube de Internet. Es la universidad en Internet, es la Universidad Internacional de La Rioja. Pero que tiene televisión, que tiene revista, que tiene... tenemos... La UNIR es un complejo tremendamente... Un conglomerado universitario. Universitas es unum versus alia, una realidad que mira otras muchas. Y eso es lo magnífico del espíritu universitario. Y entonces, y precisamente, pues bueno, la Universidad Internacional de La Rioja, pues bueno, tiene sus grados, tiene su doctorado, tiene también sus posgrados, y en su extensión cultural ha querido que el teatro sea el lugar de encuentro, un lugar de encuentro de alumnos, profesores, amantes del teatro en general, amantes de la cultura. Amantes de la cultura. Entonces, pues bueno, hemos iniciado todo ese camino del teatro, de un teatro pues de calidad, de un teatro de reflexión, como es esta obra que se exhumó en 1844. Ha habido discusiones, como ha contado Ignacio García May, ¿verdad?, de si era cierta de Shakespeare y otros compañeros suyos. Efectivamente lo es. La Royal Shakespeare Company lo estrenó en la década pasada, entonces en el Teatro del Globo, y nosotros la estrenamos en España. En España. Es una joya. Si en este momento pues bueno, se dice, bueno, pues hay las 33 obras de Shakespeare, esta sería pues bueno, la 34, y desde luego pues bueno, de un gran valor, porque nos descubre precisamente a un Shakespeare muy desconocido, ese Shakespeare comprometido con su realidad. Sí, más protestón, Y además, ¿cuánto dura la obra? ¿Cuánto? ¿Cuánto dura la obra? Aproximadamente 1 hora y media. ¿Y seguís haciendo? Porque tengo entendido que luego hay una especie de coloquio, ¿o no? Sí. Bueno, alrededor de esto, pues bueno, hay una sesión mañana, sábado, ¿verdad?, que es cuando se estrena. Por la tarde hay una sesión en el Teatro Campos también de Unir Alumni, que le decimos, para reunión de los alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja, de Vizcaya y de todo el País Vasco, ¿verdad? Y luego por la tarde, pues bueno, es la representación, y a continuación pues hay un coloquio con los actores para el público, y que el público intervenga también. Y que participe. Una idea estupenda que podría trasladarse a cosas... No, es muy importante, o sea, que no solamente vayamos al teatro, digamos, a pasar un tiempo,
a pasar un tiempo, sino a implicarnos un poco hacer un con poco la de gimnasia reflexión. mental. Exacto. Y entonces, bueno, yo creo que eso es muy positivo y es lo que pretendemos. Claro, esta universidad es joven, tiene 5 años solamente y ya alcanza pues los 17.000 alumnos en España y fuera de España, sobre todo extendiéndose a Latinoamérica, fundamentalmente México y Colombia, ¿verdad? Y también Nos ven mucho desde ahí, porque a través tenemos la suerte que es curioso porque me sorprende que la gente que nos ve a través de internet tiene más feedback, o sea, gente de Puerto Rico, México, Colombia, Venezuela, que nos escribe para contarnos que nos han visto a través de la red y que... Y esto es una sorpresa. Es muy importante que este español que hemos construido entre todos, vascos incluidos, que esté por el mundo, ¿no? No hemos hablado de ese proyecto que tuviste, de esa conversación con Arzayus, para ver si, cuando hablaste con Cimarro, con los Barea y con los Gueroa, para ver si había un teatro... un teatro nacional vasco. No sé si eso lo sabía, pero si no lo sabe, se lo vamos a contar a un tipo del que yo presumo que me deja siempre caminar a su lado. Permítame que te presente a don David Barbero Pérez. Bueno, un gran autor. Hola, ¿cómo estamos? Cuidado que me rompes todo el tenderete de micros y cables que aquí don Guillermo ha puesto. Te doy la izquierda. Qué elegante. Y para empezar ya te doy la... Bueno. Tú también estás enamorado de... Las flores por amistad, por admiración, Bueno. Siéntese usted, por muchas cosas. Con flores a María, que Madre Nuestra es. Llegan al corazón, llegan al corazón, de corazón a corazón. Ignacio, yo pretendo hace tiempo, David Barbero, que bueno, de sobra es conocido su trayectoria, no solamente, es quizás menos la teatral, es uno de los autores teatrales más premiados con sus obras. Lo es, y un gran periodista. Un gran periodista, es fundador, y el otro día me lo hacían ver que es, si no es la única, es de las pocas tertulias teatrales que existen en este país. Todos los últimos lunes de cada mes se reúnen, tengo el gusto de que estoy también con ellos, nos reunimos en torno a una mesa para hablar de teatro y de todos los saldatres que hay al lado del teatro. Y algún último lunes de mes vendrá Ignacio. Bueno, encantado. Eso no habrá ningún problema. Fundador de la tertulia Escena Siglo XXI, director de lo que has dicho tú antes, durante un tiempo del periódico El Mundo, cuando se instauró en el País Vasco. Lleva más de 15 años haciendo el Camino de Santiago, de los últimos 3 tengo la suerte de haberle acompañado, y por eso quiero, desde este foro y desde este medio... Ignacio creo que también se va a apuntar al Camino de Santiago. Bueno, pues lo malo en esto es que no hay tiempo para el amor. Y entonces, ¿En el Camino de Santiago? No, creo que para ir al Camino de Santiago, que es un acto de amor, ¿no? Entonces, siempre tiempo. Pero hay que buscarlo. Entonces, por todo eso, Ignacio, por todo eso, queridos espectadores, estoy lanzando un mensaje que quiero proponer a David Barbero, primero, para que le nombren el paseante del año, y segundo, para que le declaren bilbaíno ilustre. Por supuesto. Perfecto. Pero, dicho todo esto... A mí, yo tengo 3 temas por lo menos. Yo no le he preguntado, yo no he hecho todavía ninguna de las que tengo aquí preparado. Bueno, venga. Vamos con esos 3 temas. Como una reflexión como gente, tú y yo, implicadas directamente en el teatro y como autores. Y también Ignacio García May. Habéis hablado de cómo se plantea esta obra de Tomás Moro, más o menos en la clandestinidad. Exactamente. Es decir, y por lo tanto, Shakespeare, pero es un ejemplo de cómo en aquel momento él está interviniendo en los problemas de la sociedad, arriesgándose, después se quema el teatro, y ahora, bueno, el teatro a veces dice, bueno, por lo menos lo he pasado bien. Es decir, por lo menos dicen divierte, pero es que lo fundamental del teatro es mover la sociedad. Es conmover, y es mover y conmover, indudablemente. Y ahí, pues, indudablemente se necesita el compromiso de todos, el compromiso, indudablemente, hasta de la propia sociedad. La sociedad está muy poco comprometida con la realidad. Entonces, tenemos una sociedad civil muy débil, y poco preocupada precisamente por ser crítica con ella misma. Bien, pero yo no sé si podemos cambiar la sociedad y sin embargo igual nosotros podríamos hacer un teatro
que en primer lugar les interesara y en segundo lugar les conmoviera y les moviera, ¿no? Y hombre, no sé si a veces echamos demasiada culpa a la sociedad y decimos, bueno, es que la sociedad no nos hace caso. No, lo hemos procurado, o sea, es decir, que sabes que, bueno, pues yo he hecho aquí obras en el País Vasco precisamente sobre, tratando el tema de la violencia, intentando llegar a la sustancia, ¿no? Del sentimiento, del alma, del espectador también. Entonces, bueno, y ahora pues acabo de estrenar una obra también en Madrid. Vamos a hablar después. Sí, también muy comprometida. Sí, muy comprometida. Ahí es necesario ese compromiso de la profesión en primer lugar, sin censuras y sin autocensuras, porque ahora abunda la autocensura. Y luego también el compromiso también del espectador, que el espectador quiere pasar el tiempo en el teatro. Entonces, ni siquiera llegar yo, David, me arrimo un poco a lo último que ha dicho Ignacio. Ni siquiera la diversión orteguiana, ¿no? O sea, el verterse en otro, ¿no? Que el teatro tiene que ser espejo de la realidad. Lo decía el cómico, lo decía Hamlet a los cómicos, que el teatro indudablemente tiene que ser espejo de la realidad, ¿no? Entonces, precisamente para ver nuestra fealdad. Para ver nuestra fealdad y corregirnos. Bueno, ¿para qué es un espejo? Pues para corregirnos. Dices, bueno, vamos a ver. Es un debate que lo hemos hecho tú y yo en varias ocasiones, que nos hemos visto y que nos llevaría mucho tiempo. Segunda cosa que me gustaría tratar contigo y es alrededor de la enseñanza del teatro. Tienes una larga experiencia como profesor también en la RESAD y como director en la RESAD y también en otras participaciones y en otros, incluso hasta en cursos de verano que organizábamos en Donosti, en los cuales también has estado. Y ahora estás en esta, también en esta UNIR. La enseñanza superior del teatro también podría ir online. ¿O es más complicado o no? Bueno, yo creo que la salida, online es el futuro, indudablemente. Perdonad que os interrumpa, ahora casi todo el mundo aprende online. Y es el presente. El YouTube, o sea, es el presente. He aprendido a tocar la guitarra, a cantar, a interpretar, viendo en YouTube. Hombre, ahí nos ha precedido Ignacio García May, que ha sido un gran director de la Escuela de Arte Dramático. Yo le sucedí, y entonces, pues bueno, ahí hemos luchado mucho por esa formación del actor, ¿no? Esa formación del actor. Es muy importante. Ahora también habría que ir a la formación del espectador. Ahí vamos. Esa es la asignatura pendiente, ¿no? A través de online, pues sí, vamos, cuando a mí se me ofreció la posibilidad de conducir un poco el tema del teatro en la Universidad Internacional de La Rioja, me interesó fundamentalmente que era la universidad en Internet. Entonces, también estando yo en el periodismo, como contigo, como tú, bien lo sabes, y Javier también, entonces, pues indudablemente ir viendo cómo en el mundo del periodismo se va ya hacia Internet, ya nos leen en Internet, entonces el teatro también tiene que buscar esa ayuda, esa necesidad. Es decir, que ya el Metropolitan retransmite sus óperas por televisión en los grandes cines, etcétera, etcétera. El propio El Mundo, también las óperas del Teatro Real se las retransmite por Orbit. Entonces, es decir, que ahí indudablemente tenemos que contar con Internet. Indudablemente. Es un proceso que tenemos que ya se ha iniciado, que ya se ha iniciado y que indudablemente, pues bueno, tenemos que aprenderlo también. Es decir, que el arte del actor, el arte del teatro, indudablemente reúne desde Grecia hasta hoy muchos saberes. Es decir, que muchas veces decimos, se puede inventar. No, bueno, si ya está inventado. Entonces, únicamente tenemos que adaptarnos a esta realidad de hoy. Indudablemente, el teatro yo siempre he defendido que no es con espacialidad, sino que es contemporaneidad. Es decir, que a mí me importa, es como un partido de fútbol. Es importante el verlo en directo. Entonces, indudablemente que necesitamos, como hoy existe para ver un partido de fútbol, unos medios técnicos para ver las representaciones en directo. Si a mí me dicen, Ignacio, ¿quieres ver una representación de Buenos Aires en este momento del Teatro de la Campana, que es el teatro de los autores de Buenos Aires? ¿Quieres ver una obra esta tarde por 3 euros? Me encantaría. Entonces, indudablemente, dentro de muy poco tendremos los medios suficientes como para verla maravillosamente, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Y el tercer punto.
¿Solo se llama- 3? Sí. Uno Bueno, pues más, después uno continuamos, más. Vale, pero, vale. pero tema, Dionisio Ridruejo. Dionisio Ridruejo, una pasión española, sí. ¿Qué Bueno, es? hablaba Ignacio García May, ¿verdad?, de mi preocupación por esta realidad de España, en donde indudablemente pues incluyo a nuestra Euskadi querida, ¿no? Entonces, bueno, Ignacio subraya ese Perdona, ese se hecho estrenó el 14 de marzo con los en idos Madrid. de marzo, en Madrid, en el Centro Dramático Nacional. Hay una anécdota Sí. que tú la cuentas, que cuando la escribiste se la entregaste a un importante director catalán y te dijo... A mí cuando dices importante director catalán, dilo, hombre. Sí, Luis Pascual. Luis Pascual. Sí. Sí. Es que alguna entrevista lo ha dicho. Sí. Y entonces te dijo, Sí. esto por lo menos 20 años. Sí, Ya pasó 30. se equivocó. No, es decir, que es una obra que se residencia en un ámbito militar, y entonces, pues en aquel momento había ocurrido con Boadella el episodio de la Torna, que había sido detenido, etcétera, estaba procesado, también por el ámbito militar, por la jurisdicción militar, iba el crimen de Cuenca. Es decir, que aunque la censura se eliminó en España en el 77, todavía en el 80, 81, Bueno, y ahora 82... sigue, 80, 81, 82, estaba muy... bueno, Latente. estaba el 23F. Sí, Además, sí. yo escribí esta obra al pairo del 23F. Se editó en ACAL en el 83. Entonces, García May, y Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ha sido el director de esta obra, la ha respetado en su integridad, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí Luis Pascual pues dijo, bueno, es que esto es complicado con los militares españoles. Entonces, Salvador de Madariaga decía, no se podrá entender nunca la trayectoria de hombres honrados como Dionisio Ridruejo si no se llega al conocimiento de lo que de verdad en España ha significado el ejército. E indudablemente... Pues, Pero ahora bueno, Ana Sagasti decía el otro día, nos lo decía con nosotros en el programa, que ahora los militares ya saben inglés. Sí, exacto. No, estos militares de esta obra comienzan Solo unos pocos, jugando baloncesto porque lo han aprendido en West Point. Entonces, indudablemente, pues bueno, pues hay indudablemente toda la inclusión, pues todo el ejército en la OTAN, etcétera, ha cambiado indudablemente el ejército, ¿no? Pero de cualquier forma también en la obra hay un militar, un joven, un capitán de la Unión de Militares Demócratas, que fue la UMD. Entonces, y la UMD no han sido resarcidos los chicos, que ya muchos hasta han muerto y ya son pues muy mayores, no han sido resarcidos hasta 2009. Entonces, ahí podemos decir que indudablemente esta obra pues ha costado llevarla a escena, porque se necesitaba un compromiso pues muy importante, tanto de la empresa, que es una empresa pública, que es el Centro Dramático Nacional, que en este momento lo lleva Ernesto Caballero, como un director que lo coproduce, reconocido, sí, que es Juan Carlos Pérez de la Fuente, y luego los actores, ahí encabezados por Ernesto Arias, uno de nuestros mejores actores, con 30 años de recorrido en la abadía de José Luis Gómez, ¿no? Entonces, ha habido un compromiso general. Ignacio, David, Willy me está diciendo... Ya. ¿Eso qué significa? Que el tiempo se ha ido. Que se acaba. Un minuto, venga, y nos vamos. Entonces, dediquémoslo al momento actual del teatro, y en concreto me gustaría, tú vives en Madrid y por lo tanto lo conoces, hay una gran cantidad de sitios donde se representa, creo que... hasta 93. Hasta en furgonetas y camiones. Espacios alternativos. Sí. Sí. Bueno, eso cambia el panorama. Bueno, ayer se celebró el Día del Teatro y había, digamos, acontecimientos en 200 teatros de Madrid, ¿no? Entonces, y de la comunidad. Entonces, bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, pero ahí volvemos otra vez a lo de siempre. El espectador es el más importante, él es el que tiene que exigir un determinado teatro, también comprometido, que quiera verse en el teatro, que no quiera solamente pasar el tiempo en el teatro. Esto es importante. Ignacio, un placer. Bueno, David, esto que te dé la izquierda me da suerte para que todo la... Así. Gracias, David. Gracias, Ignacio. Sí, y a todos ustedes esa recomendación. Bueno, que vean buen teatro como Tomás Moro, una utopía. Tomás Moro, una utopía. De la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias. A vosotros.